¿Tú te acostumbras a la muerte? Es decir, a ver muertos por la calle, por la ciudad. ¿Qué línea hay ahí entre acostumbrarte a algo que no sé si debería de ser normal o no normal? Bueno, que la muerte es normal. Sí. Pero ¿cómo te impacta a ti eso? Lo acabas... Mira, allí teníamos psicólogos un poco para apoyar esto, porque allí, ¿sí? claro, allí pues veías fosas comunes o veía muertos o todavía los seguía viendo a la que nos despistábamos. Entonces la muerte era algo habitual. Entonces, como un chaval de 19, 20 años que hasta hace poco ha estado viendo la guerra por la tele o jugando a los videojuegos y lo tienes ahí. Porque cuando hueles muerto, bueno, la muerte, ese olor se te queda y no se te olvida en la vida. Es difícilmente descriptible, pero eso es así. Que recuerdas ese momento, ¿no? De Sí. ver a un muerto y oler a ese muerto. Exacto. Entonces, no quieres acostumbrarte porque no quieres deshumanizarte, pero es que como te impliques, es que no vas a vivir estando allí porque la muerte era algo tan, para ellos tan habitual. O sea, como que no le daban mucha importancia a la vida, supongo, porque, bueno, pues llevaban siglos y siglos matándose entre ellos, entonces no... Y tú un poco te contagias de esa manera, de pasotismo por llamarlo de alguna manera. ¿Y tú hasta qué punto, Juan, me dirías que ese desapego a la muerte en una guerra y en la vida en general aplicado a que te da igual un poco todo, es bueno para hacerte fuerte y abstenerte, ¿no? De ese dolor, no sé si necesario, pero en ciertos momentos, para actuar profesionalmente? Claro, no sé dónde está el equilibrio, ni esa línea que separa el que te deshumanizas y pasas de todo, y tampoco es eso. O que sufras por todo. Claro. Entonces eso es, ya te digo, es ese equilibrio de, bueno, intentar entender por qué pasan las cosas y asimilarlas y aceptarlas, pero... Pero vamos, que a ti no te costó asimilar, o si tuviste algún... No, la verdad es que no. Ya te digo, no es que me diera igual todo lo que pasaba, al contrario, porque bueno, porque estaba interesado en la historia de aquella zona, intentaba un poco eso, entender por qué lo hacían, por qué seguían matándose. Entonces llegué a esta conclusión de decir, es igual, nos vamos a ir de aquí dentro de 20 años, y a la que pase un poco de tiempo nos habrán olvidado y volverán a matarse. Sí, sí. Sí, o sea, por eso que es un poco... Es que se habla de la guerra de forma muy rápida y fácil en la sociedad, pero cuando te sientas con alguien como tú a hablar, Claro. Me paro yo a pensar al menos, complejo, ¿eh? Sí, porque es eso, Es tienes muy complejo, que macho. cambiar el chip porque estás, y más que estábamos tan cerca, o sea, tú estás por decirlo así, estás un jueves en tu casa, el viernes coges un avión y el sábado estás allí y ya estás metido con el uniforme, metido ahí en la guerra viendo los tiros o los muertos. Entonces, claro, esto tiene que ir muy rápido de meterse en faena. Por Y eso así- la disciplina, ¿eh? Claro. Sí, Y el exacto. entrenamiento y... Sí. El trabajar bajo presión y... ¿Y algo más que Ya recuerdes o que puedas contar de esa primera vez en la guerra? Sí, bueno, hay muchas cosas. Mira, que no lo he contado nunca públicamente, pero cuando presenté el libro, el prólogo me lo ha escrito el que fue mi capitán en las dos misiones en las que estuve, y le conté la historia esta. En el pueblo este, en la ciudad de Stolac, nosotros éramos un poco al no haber una policía o un gobierno, porque todo aquello se estaba reconstruyendo, éramos nosotros la autoridad, por decirlo así. Entonces se inauguró una escuela, y aquello era zona croata. El capitán no pudo ir y manda a un oficial con un suboficial y 2 o 3 legionarios. Vamos allí a la inauguración de la escuela. Y llevábamos un intérprete. En todas las misiones normalmente se lleva un intérprete. ¿Qué pasa? Que el intérprete era bosnio, era musulmán, y aquellos eran croatas. Y empezaron a mirarlo mal primero y luego a hacer el gesto de que le iban a cortar el cuello. Entonces, de los 2 o 3 legionarios que estamos allí, nos teníamos que turnar para estar uno allí con él para que no lo matasen. Y los otros sí podíamos estar ahí en la inauguración. Pero el ambiente era muy tenso. Ya digo, los croatas son muy radicales y nos acusaban de eso, de favorecer a los musulmanes. Porque teníamos un legionario de Ceuta musulmán y un cabo primero libio. Esos no salían, cuando podíamos, la cosa estaba tranquila y podíamos salir al pueblo a tomarnos algo, ellos no salían, porque estábamos en una zona croata. Entonces yo vi que eran radicales croatas, pero el ambiente estaba muy tenso. Y entonces, bueno, pues me hizo así un poquito la cabeza y me la jugué. Porque se me acerca un niño, ahí te dan de comer y beber, ¿no? Y le pregunto en su idioma, ¿no?, que cómo se llamaba. Y se llamaba Ante. El caudillo croata de la Guerra Mundial se llamaba Ante Pavelić, que era un movimiento fascista, se llamaba Ustaša. Pues cuando veo que el niño se llama Ante, digo, anda, como Ante Pavelić.
Y levanto la cerveza y brindo delante de todo el mundo por Ante Pavelić, que era el caudillo croata de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso es romper totalmente las reglas de ¿no? de esa neutralidad que habían insistido los mandos. Y los mandos me conocían a mí un poco mi ideología. El oficial me fulminó con la mirada, como diciendo, ¿pero qué haces? O sea, te voy a matar. ¿Cómo dices eso? Pero vio la reacción de la gente, se hizo el silencio y todos brindaron y empezaron a darme la mano, a abrazarme. Ahí acabamos como de fiesta con los croatas. Hostia. Yo me la jugué, pero sabía lo que hacía porque había leído. Me podía haber salido mal, pero yo sabía que aquellos tíos eran radicales. Entonces me lo gané así. Claro, luego cuando volvemos al destacamento, el capitán le pregunta al oficial, ¿cómo ha ido? Y me mira y como diciendo, no sé si matarlo o ponerle una medalla, ¿no? Dice, no, gracias. Dice, gracias a la diplomacia de Guillén, no de mi apellido, ha salido bien la cosa. La inauguración ha sido todo un éxito. O sea que... Porque eso hasta qué punto es bueno. Es decir, tú aunque no pienses como, imagínate, vas a un país en una población en concreto, ¿sí? Que ellos piensen que tú piensas como ellos para que se sientan más cómodos. Claro, allí se te exige neutralidad en conjunto, en global, porque tú representas pues, cuando estamos con la OTAN, con la OTAN, y con la ONU, con la ONU. Y tú representas además un país que tiene unos tratados. Tú no puedes ir por libre porque no podías romper esa neutralidad. Claro. Que luego la gente, pues teníamos más facilidad para tratar con unos que con otros. Con los croatas digo porque son católicos, ¿no? Entonces, pues históricamente pues tenemos un poco más de... Que luego también, cuando nos tuvieron que disparar y atacarnos, lo hicieron. Sí, sí. Pero teníamos eso. Teníamos que ser neutrales, pero a veces el romper un poquito esa neutralidad y saber cómo tratarlo... Claro, porque nunca sabes. Te escucha alguien así totalmente opuesto a ti. Claro. Sí, bueno... Y se lía, ¿eh? El intérprete porque estaba en el blindado y no se enteró. Si nos ve allí brindando por Ante Pavelić, no... Lo casca allí y se nos cae el pelo a todos. Bueno, a mí el primero, claro. Joder. Allí bueno. Tuviste que, si me lo puedo decir, ¿eh? ¿Te disparaste a alguien o tuviste que entrar en conflicto? Sí, bueno, esa es la parte que hay veces que, bueno, se queda allí lo que... Si no puedes sí, entrar, no... No, a ver, siempre había situaciones. Pero que hubo lío, ¿no? Que hay lío. Sí, que la sí, gente porque entienda... ya te digo, aquella gente ya no entendía la diplomacia, las buenas palabras... la ONU, no. Aquella gente ya había que ponerse en su sitio y no había otra. Y suponiendo que has disparado, ¿vale? ¿Tú cómo es la primera vez que disparas? ¿O qué sientes? Como es algo que tienes tan interiorizado por dentro de esa disciplina, de ese entrenamiento, lo haces como cumpliendo una orden. Dispara esto, disparas a esto. No... Eso veo... Lo hablo siempre, entrevistando ya a tantos militares como tú, sí. Me doy cuenta de que si eso que me acabas de decir se lleva al mundo civil, de tengo que hacer esto porque tengo que ir a trabajar porque me toca, claro. Me guste más o menos, coño, la sociedad puede prosperar a un nivel indispensable. Es que eso, claro, realmente la disciplina no es cumplir una orden, vete de permiso una semana, ¿no? Eso no es disciplina, tú lo haces con gusto, ¿no? Es anteponer los intereses de la misión o de tu unidad a los tuyos personales, que muchas veces chocan. O sea, te tienes que fastidiar por el bien de la misión o por el bien de la unidad. Eso pasa, entiendo, también. Claro. Sí, hay. Los egos, el egoísmo hay que dejarlo en la puerta del cuartel. Si no... ¿Cómo se lucha con el egoísmo? Es decir, que a ti te digan algo que tú no estás para nada de acuerdo, pero que en el fondo dices, tengo que hacerlo. Claro, pues eso es una prueba de fuego, porque... Si las cosas se te dicen bien, se predica con el ejemplo, tienes ganado al soldado o al legionario. Si el mando cumple y te dice las cosas bien, con dureza, con marcialidad, como quiera, tú vas a cumplir y vas a hacer lo que te pidan. Sí. Entiendo. Es complicado, pero eso es lo que... Sí, que al final tú admites que estás ahí para hacer lo que te dicen. Claro. Y como, un paréntesis...